Este juego que estáis viendo en pantalla se presentó en los XO de 2019, se llama Everwild y está desarrollado por Rare, el estudio detrás de Sea of Thieves y otras muchísimas IPs icónicas. Por supuesto, es uno de los estudios con mayor bagaje en la cartera de Xbox Game Studios. En el día de hoy precisamente vamos a hablar de este proyecto Everwild, del cual me habéis preguntado hasta la saciedad. Os voy a hablar tanto de su trayectoria del desarrollo hasta hoy, de cómo se encuentra a día de hoy, de cuándo lo podemos esperar, de qué va a tratar el videojuego. Voy a traeros todos los detalles de Everwild en esta miniserie que tengo en el canal, ya sabéis que se llama Informe Fake Insider. Previamente hablamos de otros títulos, hoy le toca a Everwild. Habéis preguntado si os interesa Everwild, si os gusta Everwild. En este vídeo tenéis vuestras respuestas y el camino iluminado. Así que veniros conmigo y vamos a sumergirnos en este videojuego, vamos a sumergirnos en el mundo de Everwild. Muy buenas a todos, chicos, yo soy Éxtasis y bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Todos lo habéis pedido muchísimo este vídeo, bueno, todos no lo sé, pero una gran parte de las personas que seguís mi contenido a menudo me habéis pedido información sobre Everwild, me habéis preguntado sobre Everwild, me habéis preguntado qué ha pasado con él, qué problemas ha tenido, por qué no sale antes, por qué no sale después, cuándo lo vamos a ver, si lo vamos a ver ahora, si lo vamos a ver dentro de un tiempo. Hay muchísimas interrogantes sobre un proyecto que lleva ya 2 años anunciado, hacen ya un poquitín más de 2 años que este título se anunció, como os he dicho en la intro, en el XO de 2019, y desde entonces han existido más interrogantes que información real del videojuego. Por eso quería hacer este vídeo, para comentaros un poco qué va a ser y qué puede ser Everwild, qué ha pasado con Everwild, cuáles han sido los problemas que ha tenido y las enormes soluciones que hay detrás de estos problemas. Así que vamos a empezar ya con Everwild, chicos. Si os gusta mi contenido, si os gusta Xbox, si os gusta la información, los rumores, las noticias, mi opinión, dejad vuestro like, suscribiros, activar la campanita y por supuesto recomendadle el canal a vuestros amigos. Vuestros comentarios también, por supuesto, abajo son más que bienvenidos. Vamos a empezar ya, vamos con Everwild, vamos a darle ya cañita y vamos a empezar ni más ni menos que explicando un poco qué es Everwild, poneros un poco en situación de qué va el juego y todas estas cosas para luego hacer una cronología de los hechos. Así que, lo dicho, vamos a ver primero qué es Everwild, cómo se presentó y en qué situación. Con este tráiler en los XO de 2019, Rare presentaba Everwild, su nueva IP, la nueva IP de los creadores de Banjo-Kazooie, Viva Piñata y Sea of Thieves, entre otros. Si bien es cierto que de este juego no sabemos mucho, sí podemos concluir que es un juego centrado en la naturaleza y hemos podido obtener algo más en base a avances y entrevistas de lo que ha mostrado Rare hasta ahora, ¿vale? Como sabéis, es una nueva IP, se mostró en los XO de 2019, luego se volvió a ver en el Xbox Game Showcase de 2020 y realmente en este segundo tráiler sí se reveló, se mostró que en Everwild los jugadores asumen el papel de un eterno, un eternal, que puede sentir el flujo de la magia en el mundo y lo usa para mantener el equilibrio de la naturaleza, trabajando junto a extraños personajes y a animales fantásticos. Por supuesto, es un juego que va a tener claras mecánicas cooperativas, así como Sea of Thieves, y dentro de las descripciones que han dado ciertos creativos, directores del estudio como Craig Duncan y demás sobre este videojuego, han hablado de que esto es un mundo natural y mágico, nutrirás el mundo, estarás en la naturaleza, vivirás la naturaleza y que realmente Everwild es una experiencia especial que es más que una nueva IP. Si bien es cierto que dijo unas declaraciones que hicieron mucho ruido y quiero que os quedéis con ella, estamos experimentando con diferentes ideas de gameplay. Repito, estamos experimentando con diferentes ideas de gameplay y es lo que vamos a pasar a analizar ahora, ¿vale? Igualmente, ya os digo, Everwild no tiene una fecha de lanzamiento fija, ha habido muchos bailes sobre la fecha de este videojuego, pero ya nos vamos a poner manos a la obra, ya sabéis que es Everwild, vamos directos a ver
los problemas en orden cronológico que ha tenido este título desde que se presentó en 2019 hasta nuestros días. Y es que chicos, sí, nos mostraron un tráiler en 2019, nos mostraron otro tráiler en 2020, lo que parecía que era un juego que 2021-2022, usando la lógica cuando debíamos esperar este videojuego, y la realidad, chicos, superó a la ficción, y a día de hoy se puede decir que no esperéis Everwild para antes de 2024. ¿Por qué? Por muchos problemas, los cuales son los que vamos a explicar a continuación. Y es que cuando hemos hablado de Everwild siempre nos hemos llenado de términos grandilocuentes como es algo que nunca hemos visto, vas a sentir la naturaleza de verdad, es algo que nunca ha existido en el mundo antes, todo muy grandilocuente, pero la realidad, como os dije, supera la ficción, y el director creativo de este proyecto, este hombre que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, abandonaba el proyecto en el año 2020, en octubre, y a partir de ahí empezaban las dudas y los problemas. Precisamente este hombre, Simon Woodruff, abandonó el proyecto en octubre de 2020, el que era director creativo. Desde el equipo agradecieron su contribución al proyecto, por supuesto, y el propio Woodruff declaró que el Everwild era un juego que pudieran los fans estar tranquilos porque el juego quedaba en buenas manos. Desde entonces todavía era una marcha de un nombre, sin más, tampoco era un drama. Desde entonces todo siguió como siempre, pero otra marcha tocó a la puerta de Everwild, y en este caso fue la siguiente. Otro miembro del equipo de diseño, en este caso en el apartado técnico, abandonaba también el desarrollo de Everwild, y ya la cosa empezaba a oler bastante mal. Y es que chicos, aquí tenéis a un servidor, a este fake insider, a este tío que se inventa todo, que no tiene ni idea de nada, que se lo dicen de los podcasts americanos que los escucha, pero él realmente nunca sabe nada. Pues bien chicos, ya lo dije en abril, ahí lo estáis viendo en el 11 de abril, se ha retrasado o bien por un reinicio o bien por falta de contenido, y el 19 de mayo confirmaba en una charla en Twitter con Simmons precisamente que el proyecto había sufrido algún tipo de reinicio, porque así me lo confirmaban mis fuentes. Pues bien chicos, el fake insider este que no sabe nada, este que todo se lo inventa, que es todo mentira, que es todo nada, no sirve para nada. Pues bien chicos, esto decía el fake insider en abril, el 11 de abril, y en mayo también. Vamos a ver cuándo realmente empiezan a sonar esos rumores de reinicio, de reboot del proyecto de Everwild, porque lo dijo Jeff Grubb y lo dijo VGC. Vamos a ver qué día. Y es que chicos, esta información que os sugería el fake insider en abril y que corroboraba en mayo, en el mes de junio, el día después del showcase del E3, la gente se preguntaba ¿dónde está Everwild? Y fue cuando, aquí lo tenéis ahora mismo, VGC lanzaba la bomba de que Everwild, según las fuentes que tiene VGC, había sido reiniciado, cosa que Jeff Grubb ese mismo día confirmaba. Por tanto chicos, a las pruebas están. Hay muchas fuentes, porque obviamente muchos de un loco como yo no os vais a fiar, pero ahí tenéis muchas fuentes las cuales os confirmaban lo que el loco os decía, sí que Everwild había sido reiniciado. Y ahora vamos a ver qué ha pasado después de que este videojuego haya sido reiniciado, que por lo pronto uno de los principales problemas, una de las principales cosas en las que se ha recortado, es que este juego ya no saldrá en Xbox One cuando se presentó en los X o de 2019, sí estaba premeditado, sí estaba planeado que saliese en Xbox One. El proyecto se había reiniciado y en esos mismos reportes, en esos mismos informes, se informaba, valga la redundancia, que Greg Mayles pasaba a dirigir el proyecto. ¿Quién es Greg Mayles, chicos? No hay mal que por bien no venga. Ahora Everwild está en manos de Greg Mayles precisamente, y vais a ver quién es Greg Mayles. Este hombre es Greg Mayles. Greg Mayles es uno de los empleados que más tiempo lleva en Rare, ya que está en plantilla desde el año 1989 y es uno de los principales creativos del estudio. A día de hoy es el principal creativo que está en el estudio. Entre otros trabajos suyos, historia del videojuego pura, siendo diseñador en Battletoads, diseñador líder de Battletoads Arcade, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, director y diseñador líder de Banjo-Kazooie, también por supuesto director y diseñador líder de Banjo-Tooie,
También participó en el diseño de Conker, también participó en Star Fox Adventures, en Grabbed by the Ghoulies como director y diseñador líder. También estuvo en la dirección de Perfect Dark Zero, de Cameo, diseñador líder de Viva Piñata. También estuvo en Jetpack Refueled. También estuvo director y diseñador de Viva Piñata Trouble in Paradise, también en Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches. Por supuesto estuvo de director creativo de Sea of Thieves y también fue supervisor de Smash Bros. Ultimate como uno de sus últimos trabajos, imagino, por supuesto, que para incluir a Banjo en el videojuego como personaje adicional. Este Greg Mayles, chicos, y esta persona es la que dirige desde el mes de... Cuando yo recibí esa información, mayo, desde el mes de abril-mayo es la persona que dirige en todas luces el proyecto de Everwild. Por tanto, el cambio, por supuesto, es muy beneficioso para el proyecto. Que tu proyecto lo dirija Greg Mayles es sinónimo, habéis visto los nombres que os he dado, de éxito asegurado. La única mala noticia es que Greg Mayles estaba trabajando en un proyecto personal a la vez que Rare estaba trabajando en Everwild, es decir, Rare estaba con dos proyectos y parece que ese proyecto se ha tenido que meter en la incubadora o en el congelador para acabar con este Everwild, que ha sufrido problemas en el desarrollo, sobre todo en el tema del gameplay. Y es que, chicos, si no es suficiente con que el director creativo sea un nombre de la talla de Greg Mayles, vamos a ver el fichaje más reciente de Everwild como diseñador líder en este proyecto, que os va a dejar, o al menos creo que no deja indiferente a nadie. Y es que aquí estáis viendo el perfil de LinkedIn de nuestro amigo Gary, el cual acaba de fichar por Rare. Y chicos, el currículum asusta y este hombre es ya diseñador líder de Everwild a todos sus efectos. Estamos hablando de un hombre que ha sido director en Supermassive durante 5 años, detrás de títulos como Man of Medan, entre otros. También fue diseñador líder en un título VR sin anunciar, no sé si he salido o no, de PlayStation, en un estudio en Manchester, en un estudio nuevo en Manchester. Y por supuesto el diseñador líder de 2 títulos, en este caso diseñador líder del gameplay de Alien Isolation y el director de diseño de Halo Wars 2. Gary, bienvenido a Everwild. Creo que el proyecto con Gary y con Greg está en las mejores manos y por ese punto podemos estar más que tranquilos. Ahora toca comentaros qué esperar en términos de Everwild. ¿Qué va a ser Everwild? ¿En qué va a consistir Everwild? Por supuesto, lo que os voy a decir son términos muy generales, son líneas muy generales, pero va un poco en sintonía con lo que se ha leído en las redes, sumado a un poco de especulación y por supuesto algunas pequeñas gotitas muy leves de información que me han podido dar por línea interna. Así que vamos con ellas y explicar cómo podría ser Everwild. Y es que, chicos, el jefe de Xbox Game Studios, aunque quiso un poco maquillar el tema del reinicio de Everwild, en el podcast de Kinda Funny Games en octubre de 2021 declaró lo siguiente acerca de Everwild, os lo leo textual: tan solo están tratando de asegurarse de que tienen algo especial, hemos mostrado una especie de parte de un mundo, habéis visto el estilo artístico que tiene el equipo, pero queremos hacerlo bien. Sobre si se habla de reinicio o no se habla de reinicio, habla de que realmente son términos que son más exagerados que de lo que realmente sucede cuando un videojuego cobra vida. No lo desmiente, por tanto hay que tener en cuenta que sí, que un reinicio ha habido, pero también no quiere quitarle hierro al asunto Matt Booty, pero las declaraciones están ahí, eso lo dijo Matt Booty. No es exactamente un reinicio, pero sí es cierto que tuvieron que reestructurar todo el proyecto porque, como os digo, faltaba la idea de gameplay básica, el estilo artístico estaba muy claro, es muy llamativo, es precioso, nadie puede negarlo, pero no había ideas de gameplay plasmables en un mando para poneros a jugar, un mando, teclado, ratón, el periférico que uséis, da igual, no había la idea real y eso llevó al reinicio. A día de hoy sí se puede decir que Everwild va a tener combate con los animales, por supuesto, no sabemos si lo van a hacer, como hemos mencionado con Héctor en más de una ocasión, estilo Pokémon con estos animales precisamente, pero lo que sí sabemos es que al menos el juego parece que va a tener historia, va a tener un lore detrás de todos estos Eternals y del mundo en el que habitas, este mundo de Everwild. Por supuesto también que tenga
por decirlo de alguna manera, puzzles, así como también gestión de recursos. Es lo que por ahora yo he podido escuchar van a ser los pilares de Everwild. Por supuesto, experiencia multijugador, como os digo, con su historia, su lore, gestión de recursos, mecánicas de puzzles y combate. Lo de estilo Pokémon no sabemos realmente si va a ser sí o no con los animales que te acompañen, o si realmente en Everwild vamos a tener un combate de otro estilo, pero combate va a haber, ya que la idea principal era que no había combate, pero sí habrá combate en Everwild. Es una de las cosas que obviamente llevaron a este reinicio y ahora pues han elegido este camino, que es el de poner combate en su videojuego. Por último, voy a hablar de cuándo podemos esperar Everwild. Pues chicos, obviamente teniendo en cuenta toda la información que os he dado, teniendo en cuenta que hay un nuevo director de diseño, que hay un director general del proyecto que es Greg Miles, nuevo también, que llevará pues unos meses, varios meses incluso cercanos al año en él. Hay que esperar que Everwild, como digo, ha empezado, entre comillas, no voy a decir de cero, porque el estilo artístico y todos los diseños de arte previos se van a mantener, con sobre todo el reinicio va de la mano del gameplay. Por tanto, Everwild, un juego que esperábamos entre 2021 y 2022, como os he dicho al principio del vídeo, no es realista, incluso siendo positivo, o no voy a decir siendo realista, no positivo, siendo realista, hasta 2024 no veríamos no tendríamos Everwild en nuestras manos. Siendo muy positivo pero poco realista, lo tendremos en 2023, y siendo negativo y que tal vez tengan más problemas ahora de los debidos, hablaríamos ya de 2025. Yo creo que la fecha de Everwild clara es 2024 y no esperaría verlo ni por supuesto en los Game Awards, ni mucho menos en el E3. Incluso no lo esperaría, aunque queda mucho para el E3 y todavía hacer pronósticos sobre él es un poco tontería. Igualmente, Everwild hasta 2024 no está en los planes de Microsoft que se lance, o mínimo final de 2023, pero yo ya os digo, 2024 nada, y una muestra de él no la esperaría ni incluso a lo largo de todo el año 2022, pero puede ser pronto para ello. Aún así, chicos, espero que os haya quedado claro un poco todo el proceso por el que ha pasado Everwild, en la situación en la que se encuentra ahora, en unas muy buenas manos. Parece que ya por fin se han quitado un plumazo todos esos problemas, aunque obviamente eso nos afecta a nosotros porque tendremos Everwild más tarde, pero en general, para que os quedéis tranquilos y para que veáis eso, que Everwild está en buenas manos y que podemos esperar un título que marque época, porque estoy seguro que con ese estilo artístico y con el sello de Rare y de Greg Miles detrás, es imposible que Everwild no nos deje una huella muy profunda. Esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, si no dislike, suscribiros, campanita, enlace de Neva en la descripción y comentarios con vuestra opinión si tenéis ganas o no de Everwild. Que muchas gracias por el apoyo, que nos vemos en la próxima. Stay sexy, adiós.